Hola, bienvenidos al canal El Informático Ibero. En esta oportunidad les traigo la continuación del video tutorial anterior que nos quedamos en implementar el diseño, el diseño de Bootstrap a las vistas, tanto al listar como al formulario, ¿no? Hemos hecho esto, pero he hecho algunas modificaciones agregándole un div con la clase ContainerFlow. En el formulario también le he agregado este div, le he puesto un card y también le he puesto un card header y un card body, ¿no? Y he hecho este diseño. Entonces ahora lo que vamos a implementar es el editar el formulario, ¿no? Entonces vamos a implementar el botón editar formulario. Primero vamos a crear lo que es un método con retorno que nos va a devolver un empleado. Entonces escribimos public void, public empleado y el nombre del método se va a llamar find empleado by ID, ¿no? Que lo vamos a buscar a través del ID del empleado. Entonces el ID del empleado es un integer. Entonces entre sus parámetros le decimos integer y ID, ¿no? Guardamos este método creado en la interfaz y lo implementamos en la clase service implement, ¿no? Anotamos a este método que será un método de transacción, ¿no? Que lo vamos a hacer solamente de lectura, porque lo que va a hacer este método es buscar a través del ID y no va a hacer ningún cambio en la base de datos. Y lo que vamos a retornar es el empleado repo, ¿no? Que se conecta con la base de datos. Entonces le llama emple repo punto find by ID y nos dice que le mandamos el integer, ¿no? Entonces lo mandamos también .or else si nos da error y le decimos null, ¿no? Entonces eso sería el método para obtener un valor, para buscar. y en el controlador lo que hacemos es un método get, ¿no? Llamamos @getMapping, ¿no? GetMapping entre sus parámetros tendría el value, la ruta, y adicional va a tener un slash ID, ¿no? Que a través de la ruta nos va a traer el ID del empleado. Entonces llamamos public string, que nos va a devolver una cadena string, y lo llamamos al método, se va a llamar edit form, ¿no? Abrimos llaves, cerramos llaves, ¿no? Y vamos a retornar acá al formulario. Entonces aquí dentro de sus parámetros lo que va a tener es el empleado, ¿no? Entonces tendría un model, llamamos a model, ¿no? Model y como primer parámetro va a tener acá el path variable, ¿no? De org spring, ¿no? Y acá lo llamamos, ¿no? Si tendría algún otro valor, otro nombre, el ID también lo podemos acá poner, ¿no? Entonces como es ID lo llamamos de esta manera, value ID integer ID, ¿no? Entonces como son iguales, entonces esta parte de value lo tenemos que eliminar, ¿no? Para que no sea redundante. Entonces le llamamos @path variable integer ID model, ¿no? Entonces llamamos a empleado y hacemos un objeto de empleado y lo inicializamos con null, ¿no? Entonces acá consultamos, hacemos un if, ¿no? Un if, consultamos si ID es mayor a 0, entonces que lo que haga, que guarde el empleado, llamamos al empleado es igual a service, ¿no?
empleado service, ¿no? Y le mandamos el método, ¿no? Find empleado by ID, ¿no? Y lo guardamos en empleado. Entonces, si tiene ese ID, tiene algún valor, se va a guardar en empleado. Entonces, ese mismo, el empleado lo tenemos que mandar a la vista al for, ¿no? Como lo está recibiendo como empleado, entonces tenemos que mandarle de esa misma forma, ¿no? Entonces, el return form nos va a cargar la vista. Entonces tendremos que mandarle al empleado, ¿no? Con model.addAttribute y le mandamos empleado y el objeto empleado, ¿no? Entonces también lo mandamos el título del formulario, que diría editar registro, ¿no? Y eso sería para agregar lo que es el editar, pero en listar tenemos que agregar un botón, lo que es el botón editar, ¿no? Creamos un A, abrimos y cerramos la etiqueta A, ¿no? Le pasamos un class de Bootstrap, ¿no? Le decimos btn es guión success, ¿no? Que es de color verdecita. Entonces acá le mandamos también el tamaño btn-xs, ¿no? Es el tamaño del botón, ¿no? Entonces acá le mandamos con th href es igual comillas. Entonces acá lo mandamos la ruta del método, ¿no? Entonces que va a ser for, ¿no? Entre comilla, una comilla simple, salimos de comilla y le decimos más, ¿no? Y acá para capturar valores es con el símbolo de dólar, abrimos llave y le pasamos el item.id, ¿no? Item.id del for each, que es el objeto, ¿no? Y llamamos al atributo ID, ¿no? Entonces con eso estaría ya hecho la ruta, ¿no? Cada vez que presiono el botón, entonces la ruta estaría. Con text vamos a indicar editar, ¿no? Que el nombre del botón se va a llamar editar, ¿no? Entonces esto es la ruta y esto es el ID que lo estamos pasando. Entonces en el for lo que se tiene que hacer es agregar, se puede agregar el hidden, ¿no? Un valor del ID para que cuando editemos no nos dupliquen los valores, ¿no? Entonces acá ponemos un comentario que es el ID, ¿no? Dentro del formulario vamos a crear una etiqueta input, es de tipo hidden type, llamamos type, y acá en reemplazo del text cambiamos a hidden, ¿no? Entonces con th field es igual a comillas, asterisco, y cambiamos el nombre por el ID, ¿no? Entonces con eso ya tendríamos lo que es el editar registro, ¿no? Entonces ejecutamos el proyecto y vemos que en los tres puntitos se tiene que agregar lo que es el botón. Si nosotros presionamos editar, por ejemplo Pedro Méndez Guerrero, presionamos editar, arriba nos dice, ¿no?, el ID 1 y nos salen los valores, ¿no? Y si nos vamos a inspeccionar, vamos a ver que en la cabecera hay un input ID con el valor 1, ¿no? Value 1. Entonces, si nosotros editamos esto, Pedro ED, por ejemplo, y ponemos guardar, lo que tiene que hacer es actualizarse, eso es el primer ID, ¿no? El primero, ¿no? Lo que tiene que hacer es actualizarse. Si no se actualiza es porque
se está mandando el ID nulo, ¿no? Por ejemplo, si yo mando acá un Pérez, el tipo de DNI, de documento DNI, y le mando el número de documento y lo guardo. Entonces, como es un ID nulo, entonces lo que va a hacer es actualizar